por qué nos den luz sobre en qué consiste la problemática del agua en pueblos indígenas. Entonces hay que diferenciar el agua para la subsistencia tradicional, que es la que genera la biodiversidad de la autosubsistencia, y aquí esta depende de la salud de los ríos, de los lagos, de los aguajes, de la lluvia, y hay que diferenciarla del agua para el desarrollo, que es el agua entubada en las viviendas y las presas y canales para la agricultura tecnificada intensiva. De esta manera tenemos, por ejemplo, lo que sucede con los Pucapás, que tienen una reducción tremenda del territorio, y del agua de la subsistencia nos dicen que el río Colorado, que nada más llega una parte a México, el delta del río Colorado ya no existe, y que por ende la subsistencia tradicional y la biodiversidad tradicional está totalmente desaparecida. Entonces hay una emigración de este pueblo a las zonas urbanas. De los CERIS, el agua para la subsistencia está afectada por la sequía, y hay una disminución de la biodiversidad de la subsistencia marina por sobreexplotación regional. El agua para el desarrollo tiene una seria deficiencia que está originando problemas de salud y que inhibe las actividades productivas. En el caso de los Pimas, el agua para la subsistencia está afectando la agricultura de temporal, está siendo desplazada por la sequía. Y el agua para el desarrollo aún es deficiente y afecta las actividades productivas. En el caso de los yaquis, tienen 4 ecosistemas en su territorio. Sin embargo, más del 50% de su población ya está fuera de los pueblos tradicionales. Y hay un serio proceso de pérdida de acceso al agua, a pesar de que viven en el delta del río Yaqui, porque prácticamente el delta del río Yaqui ya no existe, porque todo el agua ha sido canalizada para la agricultura de riego, y parte de su territorio pertenece a este distrito de riego. Sin embargo, por las políticas neoliberales, ellos han perdido acceso a sus propias tierras de cultivo, y por ende el acceso del agua de su río ha disminuido, se puede decir que brutalmente, y ellos son los jornaleros de sus propias tierras. El caso de los mayos es muy parecido al de los yaquis, pero la pérdida el estatus del territorio mayo es desconocido, ya que está fragmentado su territorio en al menos 30 núcleos agrarios y predializado en más de 60 predios, y como la mayoría son ejidos, pues están en proceso de venta y de renta sistemática. Y el agua para el desarrollo, como ya tampoco está el delta del río Mayo, el agua para el desarrollo que viene de los canales está contaminada y es muy escasa. El territorio guarijío, ellos sí tienen acceso a la cuenca alta del río Mayo, y tienen la subsistencia tradicional, está más organizada, pero los problemas de inaccesibilidad para el desarrollo los tienen en un estado de pobreza. Y ahorita tienen la amenaza de construir una presa, por lo que temen el desplazamiento de sus comunidades, que todavía de por sí son precarias. El caso de los pueblos del desierto, todos han emigrado de sus territorios, tienen nada más 5 núcleos agrarios, todos están abandonados, uno está tomado por el narco, que es un núcleo fronterizo. El único que está habitado nada más por 100 personas es Quitobac, que es un oasis del desierto, pero que tienen una laguna con 6 manantiales con un serio proceso de contaminación y muy afectados también por la sequía. También tenemos la evaluación sobre la percepción de cambios en el clima, en donde el 90 y 98% de las personas que encuestamos, aunque son de distintos ecosistemas, de manera contundente nos señalaron que perciben más calor, tienen menos lluvia
y que les ha afectado para mal su calidad de vida. Entonces, la problemática del agua indígena está vinculada al proceso de marginación política y económica y tiene un trasfondo cultural. Está ligada también a los procesos de pauperización relacionados con lo ambiental. Hay pérdida del territorio, hay sobreexplotación y saqueo de los recursos naturales, hay contaminación de sus ecosistemas por impactos regionales, los programas de desarrollo sustentable son inaccesibles, hay amenaza de biopiratería, una legislación ambiental ambigua, es un sector de mayor vulnerabilidad ambiental. Pero, dada la importancia que tienen estas comunidades para la restauración hídrica de la capacidad hídrica de las cuencas hidrológicas del país, se considera un sector que debe de tener una atención prioritaria en los temas del agua, biodiversidad y cambio climático. Entonces, de ahí la necesidad de definir una política pública que considere la restauración en términos contemporáneos de los complejos bioculturales del país. Por mí eso es todo. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a tener la participación de la doctora Gabriela Muñoz Meléndez del Colegio de la Frontera Norte, quien nos va a hablar sobre perfiles de energía sostenible. La doctora Gabriela Muñoz es profesora investigadora en cambio climático, energía y calidad del aire en el Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente del COLED. Es ingeniera química con maestría en ciencias nucleares y doctorado en ciencias ambientales por el Imperial College London. De 2000 a 2008 se desempeñó como investigadora asociada en el Department of Earth Science and Engineering de esta última institución. En este periodo participó en 3 proyectos europeos, 3 redes temáticas europeas y en un proyecto para la industria británica de la extracción mineral. Su interés principal es aplicar sus conocimientos técnicos en aspectos sociales y económicos. Actualmente funge como coordinadora del proyecto para desarrollar el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático de Baja California. Es miembro del SNI y tiene la distinción de ser evaluadora experta independiente para el International Research Staff Scheme de la Comunidad Económica Europea. Tiene la palabra la doctora Gabriela Muñoz. Por favor, ¿podrían cerrar sus micrófonos? Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí escuchamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Buenos días de aquí desde Tijuana. Y bueno, siendo breve, me encantaría hablarles de esta temática de la energía. Creo que para tal, y yo voy a estar haciendo la presentación desde aquí, si la ven o si fue muy rápido o algo, por favor avísenme. El contenido de mi presentación la voy a dividir en 4 partes, donde la primera enmarcará lo que es la energía sostenible o sustentable, como también se le llama. Después, cómo se mide mediante unos indicadores en 3 dimensiones, sociales, económicas y ambientales. La tercera parte hablará del papel de las fuentes renovables en la generación de electricidad, tanto en Baja California como en México, a 2025 y 2030 respectivamente. Y me gustaría cerrar con un par de reflexiones. Creo que a todos nos queda clara la importancia del agua, como bien lo dijo la doctora que me precedió. Y sin ánimos de competir, también quisiera atraer la atención hacia toda esta integralidad que tenemos de necesidades. La energía creo que la reconocemos todos fácilmente como el motor del desarrollo, pero es de manera sutil que se presenta, porque bien no nos percatamos en la casa cuando encendemos el apagador o prendemos la televisión, o cuando hace calor tenemos nuestro aire acondicionado, uno de nuestros carros, lo que produce las actividades, lo que apoya la producción de las actividades económicas. No, todo esto es la energía, es ese motor de desarrollo. Pero
no es un fin. La energía, que quede claro, es un medio solo para lograr ese desarrollo. El verdadero fin es esa economía sustentable, es un ambiente limpio, son altos niveles de bienestar, prosperidad y salud. Así que, dicho lo anterior, que nos queda claro que sin fuentes de energía confiables, seguras, una nación no puede desarrollarse adecuadamente. Sin embargo, no solamente que sean confiables y seguras, a menos que dichas fuentes sean respetuosas del medio ambiente, no que vayan ahí tomando más agua de la que pueden o devastando territorio, van a ser adecuadas. También deben ser económicamente factibles y eso nos debe quedar bastante claro. Esto es a lo que vamos a referir con sustentabilidad. Parece ser que una respuesta ante toda esta crisis climática de la que ya se ha hablado, pues es el uso de fuentes nativas de energía renovable que son bajas en carbono, ya que, como se sabe, el sector energético es el mayor contribuyente de gases de efecto invernadero, alrededor del 80% a nivel mundial, 77% a nivel nacional, 79% en California solamente. Bueno, pero volviendo a las energías renovables tienen muchas ventajas. Podríamos hablar de que son nativas, esencialmente no contaminantes, pero esto, que quede claro también, depende mucho de la implementación que estemos haciendo. Todo el mundo da por, o bueno, no todo el mundo, pero muchísimas personas dan por hecho que porque una energía renovable es limpia. No necesariamente, va a depender muchísimo de cómo se implementa. Las desventajas, porque hay que decirlas, son varias también. Las energías renovables inherentemente son variables. Es decir, se produce energía, electricidad cuando se mueve el viento, se puede mover al aerogenerador, cuando tenemos una irradiación suficiente de sol. Las energías renovables también tienen al momento un alto costo inicial de conversión y hay diferentes impactos ambientales asociados a energías renovables particulares. Por ejemplo, contaminación visual e impacto en aves migratorias, con insectos para parques eólicos. Un olor bastante desagradable para plantas de biogás, un enorme uso de suelo para arreglos solares y emisiones de ácido sulfúrico y salmuera para pozos geotérmicos. Con todo, parece que el uso de energías renovables presenta una oportunidad importante y que jugará un papel relevante en el futuro del desarrollo del país. Hay que decir, hay barreras institucionales, vías legales, a pesar de que recientemente se publicó la Ley de Aprovechamiento General de Fuentes de Energía Renovable, económicas, hablábamos ya del alto costo, y técnicas, sobre todo relacionadas con la variabilidad, almacenamiento. Bueno, pero ¿cómo podemos cuantificar el impacto de las energías renovables al desarrollo sustentable? Hay maneras de medir cuán sustentable es un sistema energético. Hay indicadores denominados Energy Indicator for Sustainable Development, que fueron desarrollados por la IEA y UNDESA, y que se utilizan principalmente para evaluar sistemas energéticos y medir su progreso hacia metas y objetivos de desarrollo sustentable definidas. Hay 30 a nivel mundial, cubriendo estas tres dimensiones que ya nombraba antes: la social, hay 4 indicadores para eso, económica 16 y ambiental, otros 10 indicadores. Nosotros regionalizamos en un proyecto del cual formé parte con el doctor Eliseo Díaz González, economista de aquí de COLEF, y 2 doctores en ingeniería de la UAMC. Regionalizamos estos indicadores, terminaron en 20, y en este momento solo les voy a presentar 10. Curiosamente, doctora Luque, no traigo aquí desplegado el indicador acerca de Watergy, del famoso indicador de Watergy, del uso de agua en los sistemas energéticos, pero de todos modos hablaré de ello porque es bastante relevante. Bueno, ya entrando de lleno a los indicadores energéticos en la dimensión social, vamos a ver solo 3. La accesibilidad física.
En pocas palabras, la proporción de viviendas sin electricidad, tanto a nivel nacional como en el Estado, este estudio se hizo para el Estado, vemos que el crecimiento de hogares sin electricidad es constante y ha aumentado de manera positiva. Hacia el 2008 correspondía a 4.10 viviendas a nivel nacional y 2.84 en Baja California. La accesibilidad financiera, y esto me refiero al porcentaje del gasto total destinado a la energía. De manera breve, se puede decir que el sacrificio económico que hacen las familias baja californianas es mayor en los sectores más pobres, que en el mayor esto también se repite a nivel nacional. Y disparidades el uso de energía en la vivienda por cada grupo de ingreso. En los grupos más pobres, pues están destinados a 50% de su gasto a comprar gasolina, 37% a comprar electricidad y 12% a comprar gas LP. Los dos primeros van en aumento, el último va en descenso. Si uno se detiene aquí, ahí recapitulando, vemos que los indicadores energéticos en la dimensión social están revelando que la energía no está cumpliendo cabalmente con ofrecer ese bienestar social. Y aquí nos podemos parar a cuestionarnos acerca del papel que tienen los ya tan afamados y muy vituperados gasto incentivos y los otros subsidios que se le dan a la electricidad. Pero bueno, veamos, entremos a la dimensión social, y de aquí voy a tomar más o menos 4. El uso global. El promedio de electricidad consumida por una persona en Baja California en los últimos 10 años ha sido de 2.716 kWh por habitante. Esto representa 1.7 veces el nacional. En términos de combustible también está utilizando más, 1.01 toneladas de equivalentes de barriles de petróleo. La productividad global es la unidad de energía por unidad de Producto Interno Bruto en el Estado. Se nota que ha aumentado también y que los mayores consumidores es la industria. Es decir, se utiliza más energía para apoyar las actividades económicas. Ya yendo a estudiar exactamente a la industria, vemos que sí ha aumentado, pero que desglosándola, notaremos que es la pequeña industria la que está requiriendo hasta 2 veces más para impulsar sus procesos que la industria mediana o la grande. Esto está revelando también que hay una ineficiencia en el uso. Y bueno, ya también en este estudio encontramos que sí, el mayor consumidor de energía eléctrica es la industria, sobre todo la pequeña, pero los más numerosos pues es la residencial en las casas, y que también haya aumentado. Aquí en la frontera tenemos un problema de importación ilegal de electrodomésticos que generalmente han sido desechados de los Estados Unidos. Son enormes, son altamente ineficientes, consumen muchísima electricidad, pero aquí son muy baratos. Entonces tenemos aquí un gran problema, porque la sociedad puede acceder a este tipo de electrodomésticos. Muchas veces los están en su casa, más de uno, y está creciendo el aumento del consumo de electricidad, ahora aunado al clima semidesértico que tenemos y la necesidad de enfriamiento, con muchos aires acondicionados que también son viejos e ineficientes. Pues entonces esto explica mucho este consumo creciente, pero a la vez también representa un problema para poder implementar de manera exitosa un programa gubernamental, por ejemplo, de eficiencia energética dirigida a los hogares. En fin, la diversificación de la mezcla de combustibles, y aquí ya nos acercamos a la participación de las fuentes de energía renovable. Si las estudiamos, las que existen en Baja California, vemos que el vapor geotérmico era lo que se utilizaba
hasta antes de 1998 para la producción de electricidad, a cerca del 75 al 70%. Y se ayudaba con uso de combustible, geotermia en el Valle Mexicali y combustible en la costa. En 1999 entra la matriz energética del gas natural y para el 2010 ya representaba el 54% de la producción de energía eléctrica con este combustible. E iba desplazando al vapor geotérmico. Si prestan atención ustedes a esta gráfica que les presento, pues muestra esto claramente. Vayamos de lleno al único punto, al punto que es la temática, que es el porcentaje de fuentes de energía no basada en carbono de energías renovables. De acuerdo a la capacidad actual instalada para generación de energía eléctrica en la entidad, pues el vapor geotérmico, que no todo está funcionando, representa cerca del 27.15%. En 2009 entra el primer campo eólico a funcionar, que ejemplarmente depende de la Comisión Estatal de Energía, es público. Tiene una capacidad de 10 megawatts. Esto representa apenas el 0.4% del total de capacidad instalada en el Estado, un sistema que hasta el momento está aislado del sistema de la red nacional, pero sí está conectado a California en 2 puntos. Bueno, el total de porcentajes de fuentes de energías renovables en la red, la participación alcanza apenas un 27.55%. Bueno, ya para terminar, me gustaría, con las dimensiones, me gustaría montarle los indicadores energéticos a la dimensión ambiental, cambio climático, las emisiones que hay per cápita han aumentado y los contaminantes atmosféricos procedentes de sistemas energéticos también han aumentado. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, aunque no traigo las gráficas. Para el agua, también el consumo de agua para sistemas energéticos, torres de enfriamiento y esto, también se ha mantenido más o menos constante. Pero lo que es muy interesante es que ha cambiado la fuente. Antes, cuando yo hablaba que había instalaciones en la costa, que utilizaban agua marina desalada y enfriaban con eso, ahora se ha ido mucho hacia lo que es el valle de Mexicali, donde entra el río Colorado, y se está utilizando cada vez más agua dulce, cierto, hay que decirlo, mucho que es agua tratada, agua residual tratada. Bueno, ¿qué es lo que nos espera? Bajo este escenario inercial de uso, que tal vez apenas si se esposa aquí, se espera que la capacidad instalada aumente, porque bueno, aumenta la población, aumenta las actividades económicas, entonces tiene que aumentar. Hay todo un programa en donde planes que se estima que va a aumentar. Sin embargo, es más, va a aumentar una tasa de 5.17%. Sin embargo, este crecimiento, como parece ser, se dará mediante la instalación de ciclos combinados de mayor eficiencia. Es decir, acerca de un 73%. Y también la entrada, hay varios planes de instalar campos eólicos, 4 de ellos para exportación, 1 de ellos para autoconsumo. Un 14% es lo que se estima con los proyectos a futuro, a 2025. Es decir, vamos a tener una proporción mayor en base a gas natural. Esto es la tendencia en el país. Vale la pena decir por productores de energía independiente. La demanda de electricidad también va a aumentar a una tasa que se estima siguiendo la tendencia actual de 5.2%. Y el principal usuario va a seguir siendo la industria. ¿Esto es inevitable? No, y creemos que puede ser cambiado. Sí se atenúa esa participación del ciclo combinado de gas natural, que aunque mayoritaria, sí abrimos el mercado a la entrada de otros tipos de fuentes, podría reducirse a 55%. Y hablaríamos de incrementar la diversificación de esa mezcla energética, de esa matriz energética. La participación de fuentes de energía renovable es posible que aumente hasta el 33%, con ese 14% todavía no accesible tal vez a la población. Pero con una capacidad instalada, por ejemplo, de biogás
o formalización de sistemas eléctricos fotovoltaicos. Se habla mucho de que los pozos eólicos, los pozos geotérmicos en el Cerro Prieto, bueno, están llegando a su fin. Hay muchas razones por las que se puede especular, por eso incluso encontrar razones, pero en fin, si queda ese campo abandonado, hay bastante impactado, entonces sería un lugar ideal para instalar sistemas fotovoltaicos. Eso es en Baja California, pero a nivel México hay un estudio, lo hicimos nosotros, lo hizo el Centro Mario Molina en 2005, y si ven en la gráfica de pastel que tienen deberá ser a su derecha, donde se habla de generación de electricidad, pues se ve que a nivel nacional nosotros estamos siguiendo esa tendencia de utilizar gas natural, y si prestan atención a la suma de lo que sería la energía renovable que no sea hidráulica, pues alcanza cerca de un 13%, menos del 20%. Bueno, dicho lo anterior, y disculpen si les estoy dando muchos datos, es que hay varias cosas, ¿no? La situación actual acerca de estos indicadores nos muestran que no hay un apoyo más decidido hacia lo que es un desarrollo sustentable, ni en el Estado, y me atrevería a decir que no en México. Sí, hay que tener presente que la introducción de fuentes de energía renovable podrían apoyar a ser más sustentable los sistemas energéticos en el país, pero que debe incluir consideraciones económicas y sociales, que realmente se llegue a toda la población. No quiere decir que se pongan sistemas centrales más unidos como lo hacemos actualmente. Tenemos que pensar en nuevas ideas, en nuevas formas, como podrían ser sistemas energéticos modulizados y diversificados. Baja California y México, en pocas palabras, deben tomar pasos más decididos para incursionar en la explotación de fuentes de energía a través de medidas financieras y regulatorias. Sin embargo, la implementación debe ir apoyada, ya lo hemos visto a través ligeramente de estos indicadores, que hay un serio problema con la eficiencia energética en nuestra mayor base económica, que son las actividades industriales. Entonces, debemos pensar mucho que antes de incursionar ahí, o al mismo tiempo que estamos incursionando ahí, debemos apoyar la eficiencia energética en la producción y en el consumo, tanto en la industria como en la vivienda. Hay que diversificar fuentes de energía alternas y hay que combinar lo que decía, escalas de infraestructura de generación eléctrica y descentralización. Muchísimas gracias. Vamos a darle lugar a la presentación del doctor Roger Orellano Lanza, del Centro de Investigación Científica de Yucatán, que nos va a hablar sobre el Observatorio de Cambio Climático de Yucatán. El doctor Roger Orellana es investigador titular C de la Unidad de Recursos Naturales del CICI, con el nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores, doctor en Biología con especialidad en Ecología por la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Sevilla, España. Entre sus proyectos actuales se encuentra el Observatorio de Cambio Climático de Yucatán, sensibilidad diferencial de plantas silvestres y cultivadas al cambio climático. Recientemente ha nombrado en su honor la nueva especie Cephirantes orel anae y la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación la ha reconocido por su trayectoria académica y sus esfuerzos en favor de la conservación en la región. Tiene la palabra el doctor Orellana. Y me perdí realmente las otras presentaciones. Y bueno, aquí aprovechando de que tenemos algunos compañeros de la prensa, pues les estaba explicando un poco sobre lo que estoy realizando, el trabajo que hemos estado realizando durante varios años en relación con cambio climático, que han sido varios trabajos. Esto es muy importante porque, mire, partimos de la base de lo siguiente, ¿verdad? Sí pienso, ¿verdad? O sea, me comprometo, digamos, como investigador,
que para mí existe el cambio climático, ¿no? Porque hay algunos que se lo cuestionan. Eso es lo número uno. Y entonces, yo como ecólogo, como climatólogo, me he dedicado a desarrollar trabajo en conjunto con algunos compañeros del Centro de Investigación Científica de Yucatán y con otros compañeros del Centro de Ciencias de la Atmósfera para la realización de un atlas regional de cambio climático, en el cual se presentan las diferentes posibilidades, los posibles escenarios hacia el horizonte 2020 de lo que acontecería en la península de Yucatán, dependiendo de las diferentes variaciones socioeconómicas en el mundo, ¿no? Así es como se trabaja en cambio climático para hacer los escenarios físicos, ¿sí? Es decir, partiendo de la base que las emisiones de gases de efecto invernadero son las que ocasionan el calentamiento de la atmósfera y este efecto de invernadero, las condiciones socioeconómicas en el mundo son las que regirían, las que llevarían o conducirían a las diferentes emisiones. Hay emisiones fuertes, hay emisiones débiles, y eso va a depender de un mundo sustentable o no sustentable, ¿no? Entonces presentamos en ese trabajo, ¿verdad?, en el Atlas de Cambio Climático de la Península de Yucatán, estos posibles escenarios. Bueno, posteriormente a lo que nos acercamos a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente con el ánimo de contribuir a la realización del Programa Estatal de Cambio Climático, y la única posibilidad que pude desarrollar durante mi año sabático fue un portal que se llama Observatorio de Cambio Climático de la Península de Yucatán. ¿Qué se presenta ahí? Se presentan desde los conceptos de lo que es el clima, lo que es el cambio climático, lo que es el cambio global, lo que es el calentamiento global y lo que se está haciendo en el mundo. Se presentan todos los cambios que ha tenido la península de Yucatán, digamos, fisiográficamente y climáticamente, ¿sí? Son reconstrucciones que hemos intentado realizar. Y posteriormente, también se presentan pues, los posibles escenarios en el horizonte de 2020. Bien, también se presentan los conceptos de mitigación y adaptación al cambio climático y el concepto de vulnerabilidad, que es muy importante y del que mis compañeros que me han antecedido en la palabra pues han hablado sobre todo, ¿no? La vulnerabilidad. La vulnerabilidad es en la dimensión humana, la vulnerabilidad se entiende entonces sobre la falta de fortalezas que pueda tener alguna sociedad ante los diferentes cambios que puedan haber, sobre todo ambientales en este caso, y en este caso al medio ambiente. Entonces, ¿qué hemos hecho para vulnerabilidad? Se presenta, ¿verdad?, para el estado de Yucatán, ahí únicamente para el estado de Yucatán, porque no tuvimos acceso más que para datos socioeconómicos de vulnerabilidad, sobre todo en términos de la pobreza, ¿verdad?, cruzado con los posibles escenarios de temperatura y de precipitación. Entonces, utilizando un sistema de información geográfica, lo que hicimos fue cruzar esta información, ¿verdad?, y ver a qué municipios que de por sí ya son muy pobres, ¿verdad?, o que tienen pobreza alimentaria, por ejemplo, o pobreza de, digamos, de infraestructura, ¿verdad?, pues qué tan mal les pueda ir, ¿no? Entonces, esto es una cosa que se tiene que empezar a trabajar si queremos nosotros, ¿verdad?, emprender planes de adaptación al cambio climático, y si hay voluntad política. Dicho sea de paso, en la página también está el concepto de gobernanza, que es un concepto que en la actualidad se trabaja mucho, ¿verdad?, en cambio climático, de acuerdo con todas las políticas, bueno, todos los conceptos que ha invitado el panel intergubernamental de cambio climático a que se realicen en los diferentes países, ¿no? Entonces, estamos alineados completamente con digamos, toda la filosofía, todos los paradigmas que nos marca el panel intergubernamental de cambio climático, o IPCC, ¿no? Entonces, la dirección electrónica de la página web, ¿verdad?, no me avisaron que se la podíamos revisar aquí, es www.ipcc.org.
punto cambio climático punto yucatán punto gov punto mx. Entonces los invito pues, a que la consulten, a que la vean. Dicho sea de paso, si pueden dejarme un recadito ahí de los visitantes, pues se les agradecerá, porque realmente esta página ya hicimos una búsqueda a través de Google de si alguien la ha hecho caso, la ha visitado, y tenemos miles y miles de visitas, de consultas, y han bajado la información, sobre todo porque el atlas del proceso, el atlas de cambio climático está ahí para que lo puedan bajar, el PDF, y los sharefiles inclusive para que lo puedan trabajar la gente, verán, están disponibles, ¿no? También para que se utilicen, ¿no? Pues digamos es un poco sobre que se aplique el trabajo que realizamos durante los años pasados, ¿no? Entonces, no sé si quiere que yo siga ampliando sobre este asunto, sobre el atlas, sobre el Observatorio de Cambio Climático, que repito, es un portal el cual pues pretendo, si hay financiamiento, seguir actualizándolo, ¿no? Y digo, si hay financiamiento, pues esas cosas no se hacen gratis, ¿no? Yo no me dedico a la parte de informática, entonces pues yo tengo que recurrir a una persona y pagarle para que haga este tipo de actividad, ¿no? Y bueno, es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Finalmente vamos a escuchar al doctor Efraín Regalado del Centro de Innovación, Aplicación en Tecnologías Competitivas, que nos va a exponer el tema Desarrollo de seguidores solares para instalaciones fotovoltaicas. El doctor Regalado cursó la licenciatura de Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, es maestro en estudios avanzados con especialidad en óptica y doctorado de tercer ciclo en óptica, ambos por la Universidad Marie Curie de París, Francia. Fue director general del Centro de Investigaciones en Óptica CIO de 1997 al 2002. Desde 2003 a la fecha es responsable del Programa Institucional de Transferencia de Tecnología de la Universidad de Sonora. Asimismo, es miembro de las comisiones externas dictaminadoras del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial CIDESI de Querétaro, del Centro de Investigación en Asistencia de Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada. Cuenta con varios artículos publicados y ha dictado más de 50 conferencias en congresos especializados. Tiene la palabra el doctor Regalado. Bueno, buenos días. ¿Escuchan? Sí, buenos días, doctor. Bueno, pues muy interesantes las pláticas que me precedieron, sobre todo que tienen el planteamiento de buscar un impacto social. Se ha presentado una problemática en el agua, el interés de las energías renovables y pues todo el impacto que tiene con el cambio climático. Nosotros vamos a hacer una presentación un poquito más tecnológica, porque aquí en este centro se busca la creación del valor a través de la innovación tecnológica, y se invirtió en un proyecto que se ha instituido aquí desde hace 2 años sobre el programa de ahorro de energía del CIATEC. Este programa ha hecho que el CIATEC logre ahorros sustanciales por el uso eficiente de la energía y ha ganado ya unos premios a nivel estatal. Pero como parte de ese programa se decidió invertir un poco en la generación de energía con celdas fotovoltaicas, y como queremos aportar algo al desarrollo tecnológico, se propuso el desarrollo de estos seguidores solares. Los seguidores solares, al contrario de una instalación fija, permiten captar más energía con la misma instalación, prácticamente la misma inversión, y se puede lograr desde un 20 hasta un 40% de más energía usando este tipo de seguidores con respecto a las instalaciones fijas tradicionales.
esto nosotros le estamos llamando la ventaja competitiva del CIATEC, porque permite abaratar las inversiones en el caso de las energías renovables. Afortunadamente ha habido un fenómeno mundial de baja de precios en este tipo de tecnologías, y en México que no existen políticas o incentivos muy claros que motiven que se vengan todos los inversionistas del mundo a poner plantas fotovoltaicas por todos lados en nuestro país. Pues sí está lográndose que, como ya es una posibilidad económicamente viable, llegan inversionistas. Ahora sería como aprovechando una nueva ley que se llama inversiones público-privadas. Estos inversionistas pueden llegar a nuestro país a invertir sus recursos, inclusive hay mexicanos también, en los cuales nos pueden plantear la solución que tenemos para la problemática que se ha planteado. Nosotros hemos visto que los números es con la electricidad fotovoltaica se produce en kilowatts hora a un precio mucho menor que el que produce o al que nos cobra la Comisión Federal de Electricidad, y que es competitiva aún con las tarifas subsidiadas que tenemos ahora. Si un día quitan los subsidios, entonces esta va a ser muy conveniente. Pero para el impacto social, quiero poner un ejemplo. Nosotros, ustedes vieron en mi presentación que yo trabajo en la Universidad de Sonora, y en un programa de transferencia de tecnología de la Universidad de Sonora tuvimos un proyecto patrocinado por Cedesol, donde electrificamos 100 comunidades en el municipio de Bacum, pero solo pusimos paneles fotovoltaicos suficientes para que la gente tuviera iluminación en la noche y pudiera prender algún radio, una televisión pequeña de blanco y negro, cargar sus baterías, etc. Sin embargo, nos dimos cuenta de que ahí hay una gran oportunidad, y he ahí la solución. Tienen mucho terreno, ese terreno lo rentan a los agricultores que usufructan esas tierras y se las están gastando, y digamos que por las mismas rentas los inversionistas que ahora están poniendo su dinero en las energías renovables pueden seguir pagando rentas y regalías a los mismos dueños de las tierras, a cambio de que ahora siembren paneles fotovoltaicos, una granja solar, y el producto sea electricidad. La electricidad tiene un valor agregado mucho más alto. Con el uso de los seguidores recortan todavía los tiempos de retorno de la inversión. Y por ejemplo, Sonora, en Baja California, en Yucatán, donde están los otros conferencistas que me precedieron, pues tenemos una gran insolación, de las mejores del mundo en algunos casos. Aprovechémosla, porque ya están todos los ingredientes dados. En donde ahora es esa foto que estamos viendo ahí de una comunidad yaqui que presentó la doctora Diana Luque. Imagínense la llena de paneles fotovoltaicos generando electricidad, aportándoles riqueza y condiciones de desarrollo a la región. Y todo es posible porque los inversionistas están listos para poner su dinero por ahí. Quiero concluir con que pues hay muchas ventajas de tipo tecnológico, porque se mejora el crecimiento, la producción de electricidad con los seguidores solares, que hay ventajas económicas por el retorno de la inversión que se recorta, de impacto social, porque puede haber aplicaciones muy sencillas donde el uso de la tierra que quizás está en desuso,
Con la gran insolación que tenemos y el inversionista se juntan los ingredientes necesarios para que haya ese tipo de desarrollos. Obviamente esta tecnología reduce la emisión de gases de efecto invernadero, por los cuales también se pueden cobrar bonos de carbono. El impacto social puede ir a las zonas indígenas o a las periferias de las ciudades, donde también existen el mismo tipo de problemas, aunque están pegados a las zonas urbanas. Y si son empresas, también ganan publicidad por invertir en energías limpias. Todo el mundo sale ganando con las propuestas que estamos incluyendo. Y sería la solución a los problemas planteados precedentemente. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ahora vamos a dar lugar a una ronda de preguntas por parte de los representantes de los medios que nos acompañan. No sé si aquí hay algunas preguntas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Verónica Vega de Investigación y Desarrollo de la Jornada y yo quisiera preguntarle a la doctora Muñoz Meléndez del Colegio de la Frontera Norte. Ella platicó sobre la mayor demanda de energía, pero quiero saber si, por lo menos en Baja California, va a ser mayor demanda de energía sustentable o de energía tradicional. Y si me puede hacer un panorama de la visión a 5 años de cómo va a estar la condición en este sector. Hola, ¿qué tal? Claro, con mucho gusto. ¿Qué daría yo porque fuese energía sustentable? De hecho, a través del estudio lo que mostramos es que que todavía no cumple ni podría merecer ese adjetivo. La tendencia que tenemos para los próximos 5 años es una instalación, son instalaciones en base a gas natural, que sin duda es menor, tiene un menor contenido en carbono que, digamos, combustóleo o carbón. Sin embargo, ¿qué tanto menos? Carbón es más o menos, tomando ahí un factor de defecto, 980 gramos de CO2 se emiten por cada kilowatt generado, contra 380, que sería de gas natural por gramos de CO2 por kilowatt generado. Ciertamente es casi un tercio, pero todavía está esta generación de gas de efecto invernadero. Entonces, hacia los siguientes 5 años, la tendencia muestra que vamos para allá y que se va a reducir aún más la geotermia. Gracias. Por nada. Sí, buenos días. Soy Juan Carlos Machorro, del periódico Mi Ambiente. No sé si la doctora Luque pudiera comentarme de favor. Está viendo los grandes problemas que enfrentan todas las comunidades en su sustentabilidad regional. ¿Qué tan grave está siendo a comparación de sus estados vecinos, que también tienen comunidades indígenas y rurales, Chihuahua, Coahuila, etcétera? Y ahorita que estamos, pues ahora sí que en tiempos electorales, ¿qué es lo que el gobierno estatal o los candidatos federales han dicho o han sabido sobre este tema? O sea, ¿usted conoce algo al respecto? Y también me gustaría hacerle una pregunta al doctor Orellana. Este proyecto del Observatorio de Cambio Climático y ya los avances que tiene la península en los planes estatales de cambio climático, ¿considera usted que, bueno, debe ser un ejemplo a ser replicado en los demás estados donde se tienen gran atraso para cumplir con las metas de que cada entidad tenga un plan estatal? Gracias. Bueno, ¿me escuchan? Sí, doctora, sí lo escuchamos. Si contesto, soy Diana Luque. El problema de las comunidades indígenas de Sonora está muy cercano a la hambruna que padecieron los tarahumaranas este año. Es un problema que fácilmente se puede reproducir en la zona de los Guarijíos y en la zona de los Mayos, dada la vulnerabilidad alimenticia que tienen estas zonas y por su sistemática pérdida de acceso a la biodiversidad de la subsistencia tradicional
la cual está relacionada con el pésimo manejo de las cuencas hidrológicas que está ido quitando el acceso al agua y el acceso a la biodiversidad de la subsistencia. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta sobre qué dicen los candidatos al respecto a cómo atender este problema. Pues todos los candidatos de los 4 partidos han hecho énfasis en que se va a resolver el problema del agua, pero desde un enfoque desarrollista y productivista. O sea, realmente, salvo cual y un poco, pero no hablan realmente de la restauración de la capacidad hídrica de los ecosistemas y de las cuencas hidrológicas. Y realmente el único que ha hecho una propuesta que la podemos retomar, que incidiría en la restauración de los complejos bioculturales de México, que involucra a las comunidades indígenas y a los ecosistemas, cuando trata el tema de apoyar la subsistencia tradicional, pues es el candidato progresista del PEC, Manuel López Obrador, ¿no? Los candidatos del PAN y el candidato del PRI tienen visiones totalmente desarrollistas sobre que lo único que nos indica es que sobre los mismos esquemas que han impactado la capacidad de regeneración de los ecosistemas se estaría abasteciendo el agua. Y no se toma el tema de la restauración de las cuencas hidrológicas como un tema prioritario, sino se toma como un tema colateral. Si estoy respondiendo a sus preguntas, pues con esto es todo. Sí, está bien, gracias. Allá en las sedes, no sé si tengan alguna pregunta por parte de los medios de comunicación. No, Evelyn, en CIATEC no tenemos ninguna pregunta. Ok. ¿En CICI tampoco? En CICI no tenemos ninguna pregunta. Ok, ustedes no sé si... De hecho, Había hecho la pregunta para Orellana, no sé si nos... Ah, ok. Doctor Orellana, no sé si escuchó la pregunta que le hicieron. No, a ver. No la escuché. Ok, la van a repetir. Sí. Doctor, soy Juan Carlos Machorro, aquí del periódico Mi Ambiente de la Ciudad de México. Ahorita que estuvo usted mencionando y que se sabe los avances de este centro de cambio climático que se tiene en la península, ¿cuál es su opinión? A ver, espéreme. Le aclaro, no es un centro de investigación, se llama Observatorio de Cambio Climático y es un portal web, o sea, es una página web que generalmente así se llaman los observatorios cuando se dan indicadores de algún tema. Hay observatorios de violencia, hay observatorios de pobreza, en fin, ¿no? Y este es un observatorio de cambio climático, ¿sí? Es un portal web. Y casi que somos muy poquitos los contribuyentes, pero ahí con buena voluntad le vamos metiendo cosas. A ver, dígame. Sí, en avance a estos trabajos que llevan a cabo desde su punto de vista y siendo investigador, ¿cómo considera que se va en tiempo y forma o no se va avanzando para cumplir con estas metas que se tienen de que todos los estados tengan sus planes estatales de cambio climático para, supuestamente debería casi la mitad del país para este año cumplirlo, y vemos que no va a pasar de 10 estados que cumplan con dicha meta? O sea, ¿cómo considera usted que está la península avanzando en este aspecto y a nivel nacional cómo vamos, desde su punto de vista? Sí, bueno, mire, el problema ha sido justamente el financiamiento para realizar los planes. ¿Por qué? Porque hay que moverse, hay que ir a hacer encuestas, hay que tomar datos, observaciones, en fin, en diferentes lugares. Y, por ejemplo, en el caso de Yucatán, quien iba a dar el financiamiento, quien va a dar el financiamiento, que se liberó hace muy poquito tiempo
y se sometió a concurso es el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿sí? Entonces, por eso la lentitud, ¿sí?, de esto. Entonces, por ejemplo, el estado que realmente lo tiene desde hace muchos años, ¿verdad?, que de hecho tendrían que renovarlo porque pues yo creo que ni funcionó, fue el de Veracruz, ¿no? Por una razón, porque ya ve el año pasado en Veracruz todas las contingencias que tuvieron, ¿verdad? Y por lo pronto en la parte de mitigación y de adaptación al cambio climático, pues no había nada realizado, o estaba muy bien estructurado el documento, pero el gobierno no lo había tomado para tomar ya las acciones en sí, porque ¿de qué sirve tener el documento hecho y decir que se tendría que hacer tal cosa y se tendría que juntar el agua de lluvia y eso, si no hay voluntad política para aterrizar las cosas, ¿verdad? Entonces fíjese cómo está el problema de grave, ¿no? Y, o sea, podríamos llegar por ejemplo ahorita a completar los 32 planes estatales de cambio climático, y sin embargo, si los gobiernos no están de acuerdo, no hay voluntad política y no hay gobernanza, no se va a poder hacer nada, ¿sí? Y entonces yo creo que pues en ese sentido vamos atrasadísimos. Entonces, porque además los planes estatales se tienen que ir adecuando, se tienen que ir cambiando, no pueden ser fijos, un documento rector, ¿sí? Se tienen que ir porque porque precisamente hay una incertidumbre en la cual vamos transitando en el tiempo que lo tiene que ir adecuando, ¿no? A uno. Y bueno, y este es el problema. Yo le digo, es el caso de Yucatán, conozco de gente, por ejemplo, en el estado de Puebla estaban haciendo uno, en Tlaxcala, ¿verdad?, en diferentes estados, pero a la fecha no sé si ya se concluyeron los planes, yo más bien pienso que no, y que yo lo que diría es que no son fijos, ¿no? ¿Sí? Gracias. Perdón, Gabriela Muñoz Meléndez, ¿podría hacer una anotación a esa pregunta? Doctora Castro, ¿podría intervenir? Sí, podría hacer esa anotación. Ok, aquí en Baja California también hemos desarrollado el plan, ha estado listo desde el año pasado. Quisiera hacer un par de anotaciones. La primera es que el estado de completamiento, terminación, implementación o demás la tiene por parte del Instituto Nacional de Ecología dentro del Programa Nacional de Cambio Climático que dirige la bióloga Julia Martínez. Precisamente ella decía hace unos días que esperaban que el 75% de los planes estuviese concluido para septiembre de este año. Lo que anota el doctor Orellano, sí, totalmente de acuerdo. No importa tener un documento si no se implementa la interacción que se ha dado entre académicos y gobierno. Ha sido un camino largo, ¿no? Y no pocas veces desencontrado, pero sin duda para que se dé la implementación pues es mucho de voluntad política. Esa es una, ya para concluir. Y la otra es que sí, totalmente de acuerdo con que se revisen. Hace poco estuve en la Ciudad de México en un taller convocado precisamente para esto de las actualizaciones de los planes. Se hablaba que al menos cada administración debería revisarlo para poder hacer lo suyo, pero sin duda un punto de gobernanza en donde sociedad civil, academia y empresarios estén participando va a servir mucho para dar continuidad a esto. Gracias. Bye. Una pregunta más para el doctor Regalado. ¿Ha habido interés de las autoridades por incentivar la instalación de los seguidores solares y de qué manera están ayudando estos seguidores a la generación de electricidad en los estados en donde se está aplicando? A nivel de las convocatorias de CONACYT, ha habido dos donde hemos tenido la oportunidad de hacer presentaciones con el desarrollo de los seguidores solares.
Uno a través de una empresa que solicitó apoyo en el Fondo de Innovación Tecnológica y estamos en espera de respuesta. Ellos se interesaron por la tecnología y adoptarla para seguirla desarrollando, escalarla a nivel industrial. Y la otra es una convocatoria muy directa de ASA, la red de aeropuertos y servicios aeroportuarios de México, que ustedes saben que todos los aeropuertos grandes los privatizaron y se quedaron como una institución pública los aeropuertos pequeños que no son muy operativos y trabajan con números rojos. Ellos se dieron cuenta que tienen mucho terreno y tienen sol, entonces están pidiendo un estudio de factibilidad y la instalación de plantas piloto en 3 de sus aeropuertos para probar estas tecnologías. Nosotros hicimos una propuesta también, esperamos ver qué resulta. Acaba de cerrar esa convocatoria. Yo también mencioné que no solo hay que esperar del gobierno, no hay que estar siempre así pidiendo. Hay inversionistas que han visto la oportunidad de que, como esto ya es negocio, aún sin subsidios, ellos quieren invertir. Entonces ahora hace falta encontrarse quién tiene el terreno, quién tiene el sol, ese es gratis, y ellos ponen el dinero. Entonces podemos desarrollar cosas de impacto social promovidas por los centros de investigación, en donde busquemos solucionar los problemas que se han planteado. La energía y el agua van ligadas y son los dos elementos críticos para el desarrollo de las regiones. Entonces no hay más que aventarse. Muy bien, no sé si aquí hay otra pregunta más. Sí, para el doctor Orellana Lanza, por favor. Doctor, a mí me gustaría, a reserva de que yo entre a la página del Observatorio del Cambio Climático, me gustaría saber ahora si... Perdón, al doctor Orellana Lanza. Doctor, sí. A reserva de que yo entre a la página del Observatorio del Cambio Climático, a mí me gustaría saber, de manera general, si me hace un balance de cuál es la situación en la actualidad con el cambio climático respecto a la flora y la fauna de la península, por favor. Bueno, fíjese que aquí eso es muy difícil de contestar, le voy a decir por qué. Porque tenemos un efecto sinérgico de perturbaciones enormes, ¿no? Año con año, por ejemplo, en el periodo de sequía, hay incendios que no son naturales o hay unos aparentemente naturales. Estos incendios realmente acaban con una cantidad muy grande de los ecosistemas, ¿no? Tenemos en la actualidad un porcentaje muy bajo de ecosistemas en buen estado de conservación en el estado de Yucatán o en la península de Yucatán, como quiera que sea, en las dos, ¿no? Probablemente la que más se salva es la reserva de Calakmul, ¿no? En la que precisamente hace 3 días estuve ahí porque estamos realizando algunos trabajos, ¿no? Y ahí tenemos un estado de conservación bastante bueno, pese a la amenaza que hay, pues en las sequías, que se cunda el fuego y entre, digamos, en los incendios, ¿verdad? O todo el furtivismo que hay, ¿no? Desde la caza furtiva, la tala furtiva, todo este rollo. Y se entiende. ¿Por qué? Porque realmente hay una población muy deprimida económicamente alrededor de la reserva. Entonces la reserva la ven pues como una mina, ¿no? Realmente. Y se entiende, ¿no? Porque pues, la gente necesita pues sobrevivir, ¿no? Entonces, la situación actual, pues en ese sentido, ¿no? Mire, afortunadamente ya se han hecho balances de cuál es el estado actual por ejemplo, la biodiversidad en los 3 estados, ¿no? Se cuenta con el libro de cada uno de los estados, para Campeche, para Quintana Roo y para Yucatán, ¿no? En la actualidad, no se ha puesto sobre la balanza cuál es el estado actual, la afectación por el cambio climático. Lo que sí le puedo decir es que hemos hecho algunos estudios experimentales, pero con muy poquitas especies. ¿Por qué? Porque no tenemos suficiente dinero para hacerlo con más especies, ¿no? Y además se necesita pues un montón de infraestructura, ¿no? Pero sí ya tenemos algunos resultados de los posibles efectos que podrían haber
hacia el futuro, ¿no? Ahora bien, también le podría decir, por ejemplo, de observaciones personales, que si hay, por ejemplo, adelantos y retrasos en los ciclos de vida de algunas plantas, de algunos animales, sobre todo, por ejemplo, en animales, he observado de algunas aves migratorias, ¿no? Que si adelantan su llegada proveniente de Norteamérica, de Estados Unidos, pues ha tenido efectos sobre que se mueren de hambre porque no están listos todavía los insectos de los que se alimentan, ¿no? Entonces, son observaciones que no se han podido hacer sistemáticamente, pero tenemos aisladas, ¿no? Yo creo que así está todo el país. Por ejemplo, fíjese, hace poco hubo la noticia en el periódico que ahora las mariposas monarcas pues se están mudando de domicilio y que en una serie de pequeños vallecitos, de cuencas, en la provincia de Cádiz, en España, dos investigadores encontraron que había una gran inmigración, ¿no? Una gran colonización. Entonces, bueno, ya se están mudando a la madre patria, ¿no? Las mariposas monarcas. ¿Por qué? Porque aparte de la tala que hay en la zona, digamos, los sitios en los que pasaban el invierno, pues son más calientes, en fin, ¿no? Todos estos efectos, ¿no? No sé si le contesté un poco. Sí, Sí, gracias. sí, ok. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta o algo más que alguno de ustedes deseen agregar. Sí, a mí me gustaría, ¿sí me escuchan? Sí, doctora. Dos cosas. Uno, saber qué medios de comunicación están atendiéndonos y cómo van a manejar esta información que hemos dado aquí. Y la otra, me gustaría también en concordancia con lo que han estado hablando los compañeros, pues que ha sido el tema de energía relacionado con el cambio climático, que efectivamente es muy difícil evaluar los efectos directos del cambio climático por la complejidad de la biosfera, la complejidad de los sistemas sociales y de lo que hemos estado hablando. Pero hay mucha información cualitativa en las comunidades, de las cuales es posible derivar efectos, si no son totalmente directos, sí podemos relacionarlos con los efectos del cambio climático. Por ejemplo, la agricultura de temporal está muy afectada por lo que decía el doctor Orellana, por el desplazamiento de los ciclos de lluvia y también de la calidad de la lluvia, porque la lluvia, para que pueda germinar las semillas, por ejemplo del maíz, se necesita que llueva de cierta manera durante cierta cantidad de días, y eso está muy trastocado. Entonces, eso es información cualitativa que nos puede, que la sumatoria, digamos que si hacemos un portal en donde podamos vertir esta información, ya podríamos tener un atlas de información de las comunidades que sí están siendo afectadas por estos asuntos del cambio climático. Por ejemplo, la comunidad de los Seis, que ellos viven a la orillita del mar, ya sus casas las están haciendo más arriba del cerro, porque ellos dicen, se nos está acercando el mar, ¿no? Los manglares dicen que los humedales costeros están creciendo ya más hacia la parte externa de estos ecosistemas, pero son muy pequeños, porque la marea alta está aumentando, entonces hay zonas de inundación más amplias, pero los que proveen los servicios ambientales de los manglares, que son el frente, esos se están muriendo, y somos parte de los corredores biológicos de las aves migratorias, de las tortugas marinas y del 50% de las pesquerías de las cuales dependen los sistemas económicos costeros. Ok, muchísimas gracias, doctora. Le comento que nosotros aquí tenemos presencia del periódico Mi Ambiente
y de la Agencia de Investigación y Desarrollo, con un suplemento que tienen en la jornada. Aparte, hubo presencia de prensa local y posteriormente les estaremos haciendo llegar un recuento del impacto en medios. Si ya no tienen ningún otro comentario, pues les agradezco muchísimo su participación. Les vamos a hacer llegar su constancia de participación y pues buen día a todos.